El 16 de marzo de 1919 ocurrió una de las más grandes tragedias en la ciudad de Bogotá. Ese día, bajo el gobierno de Marco Fidel Suárez, un grupo de sastres fueron masacrados en la Plaza de Bolívar. Este acto fue por el simple hecho de una negligencia por parte del gobierno, que no le dio la oportunidad a estas personas de confeccionar unos trajes para una conmemoración de aquel entonces para el batallón y la guardia presidencial. Ellos se vieron obligados a actuar en una especie de protesta pacífica, pero el gobierno lo que hizo fue reprimirlos y posteriormente cometer dicha masacre. El saldo de esa tragedia dejó 20 muertos, 18 heridos, y es una huella que no se ha podido borrar en el tiempo que llevamos en esta sociedad y que siempre ocurren este tipo de masacres por causa del gobierno. Sean todos bienvenidos a este segundo capítulo de Tiempos de Horror y Violencia, la masacre de los sastres. En 1919, Bogotá era una ciudad de contrastes entre sus calles empedradas y las casas coloniales. Convivía la opulencia de unas pocas familias poderosas y la lucha diaria de los trabajadores de los sastres, un gremio tradicional y esencial. Vivían jornadas extenuantes en talleres muy oscuros, recibiendo salarios miserables. Sin embargo, ese año, el descontento latente estallaría en una tragedia que no solo marcó un capítulo oscuro en la historia de Colombia, sino que, según cuentan algunos, dejó una huella incluso sobrenatural. Y en las noches silenciosas, el centro de la ciudad de la capital puede dar un poco de ese oscuro pasado. Bajo el gobierno de Marco Fidel Suárez, conocido por su política de austeridad y una visión un poco centralista, Colombia enfrentaba una crisis económica, la cual se agravó por los efectos de la Primera Guerra Mundial. Mientras que las élites mantenían su poder y riqueza parcialmente intactos, la clase trabajadora luchaba por sobrevivir. Los productos básicos se encarecían cada día más y el peso estaba en una crisis que recaía directamente sobre los hombros de todos los obreros. En este panorama, los sastres fueron uno de los gremios más afectados. Su trabajo, que había sido símbolo de orgullo y de dignidad, se había convertido en una especie de prisión. Largas horas de trabajo en talleres mal ventilados y pésimas condiciones de trabajo, por no decir más de los salarios que apenas alcanzaba para comer. Sin embargo, lo que puso realmente o encendió la chispa de ese taco de dinamita fue un acto que muchos consideraron una humillación imperdonable. En un momento de auge, la industria textil en Colombia, que tenía cientos de sastres los cuales luchaban por encontrar su sustento en sus oficios, el expresidente Marco Fidel Suárez tomó una decisión lo cual enfureció a este gremio. En lugar de apoyar el trabajo local, el presidente mandó a confeccionar un lote de trajes a los Estados Unidos para vestir a su gabinete. Aquello fue más que una decisión económica, fue un golpe directo al orgullo y el sustento de los sastres. ¿Acaso no somos suficientes para vestir a los hombres de este gobierno?, se preguntaban indignados los trabajadores para ellos, y este acto representaba todo lo que estaba mal con el país. Una élite que despreciaba a su propia gente y que estaba dispuesta a mirar al extranjero antes de apoyar a quienes trabajaban el día a día en condiciones realmente inhumanas. Esta fue la mecha que detonó la dinamita. Esto se recordaría muchísimos años después y obviamente el testimonio pasado voz a voz por algunos sobrevivientes. Resulta increíblemente pensar que las personas que con tanto esmero intentaron sacar sus negocios adelante, que intentaron sacar su arte, porque de tal manera hacer un sastre para que entonces era una completa belleza, los trajes de la época, la forma en cómo se desempeñaban, las telas que aquí se manejan o se manejaban para la época también. Sabemos que antiguamente las confecciones eran magistrales, y el simple hecho de que no les dieran esa pequeña porción de oportunidad para tan siquiera poder hacer sus diseños, manifestarse con ese tipo de arte, ese tipo de trabajo, deja mucho que pensar. Y aparte de eso, siempre da la oportunidad
a los extranjeros para que hagan y deshagan el país no es algo de ayer ni de hoy. Lleva mucho tiempo viviendo en la memoria colectiva de todos nosotros y desafortunadamente parece que la gente no entiende, parece que el gobierno no aprende. Y aún así seguimos siendo los títeres de los gobiernos que siempre quieren vernos la cara. Los sastres decidieron alzar su voz y organizaron una marcha que recorrería el corazón de Bogotá, desde los talleres de los barrios hasta la imponente Plaza de Bolívar, con pancartas hechas de retazos de tela y herramientas de su oficio como símbolos de su lucha. Caminaron con dignidad por las calles empedradas exigiendo justicia laboral. La marcha comenzó pacíficamente, con consignas de discursos improvisados, pero a medida que se acercaban al Palacio de San Carlos, las miradas de los manifestantes se cruzaron con un destacamento de policías que ya los esperaban. El gobierno, paranoico por cualquier acto que se considerara protesta o una amenaza al orden del Estado, lo que siguió lamentablemente fue una masacre de oficiales armados con fusiles y bastones. Arremetieron contra los sastres. Los gritos de protesta se convirtieron en alaridos de dolor. Hombres caían al suelo, algunos muertos, otros heridos, mientras trataban de protegerse de las estrechas. Algunos muertos, otros heridos, mientras trataban de protegerse en las estrechas calles del centro. El empedrado de la plaza se tiñó de rojo, y las agujas y tijeras que habían sido herramientas de trabajo quedaron abandonadas junto con los cuerpos. Con el paso de los años, el eco de aquella tragedia comenzó a manifestarse de maneras inquietantes. Comerciantes y transeúntes del centro de Bogotá hablan de pasos que resuenan en las noches vacías y murmullos apagados de sombras que parecían moverse entre las callejuelas cercanas a la Plaza de Bolívar. Uno de estos relatos perturbadores proviene de un vigilante nocturno del palacio, quien juró haber visto a un hombre con un traje raído parado en un pasillo oscuro, y al intentar acercarse a este hombre, desapareció por completo. Pero en el aire quedó una especie de extraño olor a tela quemada. En un antiguo taller de costura abandonado ubicado cerca de la calle Décima, algunos osados aseguran haber sentido una presencia inexplicable. Afirman haber escuchado el sonido metálico de tijeras chocando, o pasos apresurados como si alguien se moviera entre las mesas de costura. La leyenda más popular cuenta que en noches especiales, o que sean especialmente frías, pueden verse figuras oscuras cruzando la Plaza de Bolívar, los sastres. Eso es lo que murmuran algunos. Siguen marchando buscando justicia. Esa es la creencia popular. Esas apariciones se han convertido en el recuerdo sombrío de una masacre, de un eco perpetuo que la ciudad no puede seguir ignorando. Aunque los sastres no lograron un cambio inmediato, su sacrificio marcó el inicio de una resistencia que inspiraría a otros gremios en Colombia a unirse, a exigir por sus derechos. Su tragedia evidenció la brutalidad del gobierno dispuesto a derramar sangre para silenciar las voces del pueblo. Hoy, cuando camines por el centro de Bogotá o cuando escuches historias sobre el centro de Bogotá, presta mucha atención a los sonidos que te rodean. Tal vez puedas escuchar el roce de unas tijeras o los pasos de un grupo de marcha a la distancia. Tal vez si te detienes frente al gran palacio, puedas sentir el peso de las almas que aún esperan justicia. Porque como dicen algunos, los fantasmas no descansan cuando la verdad permanece oculta.